hacer para compartir la pantalla? Un minuto. No me deja. Hoy está complicado. Mm. ¿No te permite? A lo mejor te No, tengo que autorizar yo. no, para. No, está para todos. Bueno, a ver. ¿No te deja? Estoy intentando. Ahí en mi pantalla no. No, se ven los cuadritos. A ver ahí. Todavía no aparece nada. Ah, ahí está. Ahora Bueno, sí. la idea de la charla es un poco hablar sobre TAVI. No sé si ustedes han tenido una charla previa de TAVI. Yo no voy a ahondar mucho en la parte clínica ni en la. Vamos a tratar de no. La historia de esto comienza ya por el 2002, cuando Kriver en Francia hace el primer TAVI en un humano. Recording in progress. Perdón, no sé qué pasa acá. Bueno, hace su primer, hace el primer TAVI en humano en un paciente que estaba muy mal desde el punto de vista clínico, y él venía practicando ya desde el año 86, venía haciendo valvuloplastia con un resultado aceptable a corto plazo, pero luego perdía el efecto beneficioso de la valvuloplastia, y tuvo la idea de esto de insertar en un balón un stent grande con unas valvas y llevarlo a través de la vena femoral, pasar por una punción transeptal y colocarla como la colocó a través de forma anterógrada. Fue el primer procedimiento que se hizo así. El paciente, no sé qué pasa. Ahí está. El paciente sobrevivió al procedimiento y bueno, después eso se empezó a popularizar, se empezó a abordar de otra forma y ahora lo vamos a ver. La estenosis aórtica, cuando hablamos de TAVI, hablamos más que nada de estenosis aórtica, más que sabemos que se puede aplicar en otros pacientes, mucho menos frecuentemente, pero la estenosis aórtica es una enfermedad degenerativa. La causa más importante de estenosis aórtica se produce por cambio degenerativo en la válvula aórtica, que aumentan la cantidad de calcio en las valvas, el grosor, se activan lipoproteínas, se deposita en las válvulas y se oxidan, produciendo una inflamación crónica y se transforman en osteoblasto y generan calcio, y otras alteraciones de las válvulas que son frecuentes pueden ser congénitas, como la válvula aórtica bicúspide, o una enfermedad traumática en países en vía de desarrollo. Es altamente prevalente, que eso, bueno, ya no es una calcificación de la valva, sino que es una fusión de las comisuras y no hay generalmente calcificación. Como vemos, la prevalencia de la estenosis aórtica aumenta con la edad, y a partir de los 75 años se estima que entre un 3 y un 5% de los pacientes tienen estenosis aórtica. Acá vemos que el pronóstico de los pacientes con estenosis aórtica es malo a lo largo del tiempo, y la sobrevida no es la misma que los pacientes que no tienen enfermedad.
y que esta enfermedad insidiosa, que comienza con cambios muy sutiles en las válvulas y que progresivamente se va haciendo este continuum en el sentido de mayor calcificación, mayor cierre de la valva y el comienzo de los síntomas, que puede ser variable, pero que aproximadamente aparecen en un periodo de tiempo de más o menos 7, 8 años, empiezan desde que el paciente tiene esclerocalcificación aórtica, que vendría a ser el marcador de una etapa muy, muy temprana de la enfermedad. La progresión es lenta, eh, pero una vez que se empiezan los síntomas, la sobrevida es muy pobre. Vemos que en el cohorte de pacientes del partner B, que eran los inoperables, un 51% de mortalidad tuvieron al año estos pacientes. Y esto se debe principalmente bueno, angina, a síncope o a insuficiencia cardíaca. Y sabemos que esta estenosis de forma anual genera una disminución del orificio valvular por año de 0,1 centímetros cuadrados. Bueno, ¿qué pasa con los pacientes asintomáticos? Antes se pensaba que los pacientes asintomáticos eran un grupo de bajo riesgo en el sentido de esperarlo al paciente, pero con los últimos estudios recientes en poblaciones asintomáticas y la sobrevida en esta población con pacientes con estenosis aórtica severa, pero que son asintomáticos, vemos que a 5 años una gran proporción de pacientes presenta o insuficiencia cardíaca o muerte, así que no sería una entidad tan banal, porque no solamente no tengan síntomas, y entonces en esos pacientes se está buscando qué otros estudios pueden ser beneficiosos para definir cuándo es el momento de la intervención. Entonces ahí aparece el eco strain, un concepto nuevo que es la primera fase de la fracción de eyección, bueno, muestra la fracción de sección en la primera parte, que sería también predictor de que ese paciente, si cae esa primera fracción de sección sub 1 sería candidato a una cirugía, o la resonancia magnética para mostrar fibrosis, que está en etapas tempranas de la enfermedad y que generalmente luego del reemplazo eso no regresa a una cosa, a una parte como estaba antes. O los biomarcadores, por ejemplo, que bueno, ahora han perdido un poco la relevancia, pero que el ProBNP o la troponina pueden ayudar a predecir, sobre todo el ProBNP, a predecir cuándo el paciente puede ser candidato a un reemplazo. Pero bueno, sabemos que la estenosis aórtica entonces genera muerte a 5 a 2 años, hay una disminución de la sobrevida de los pacientes, y que la única terapia aprobada o que ha cambiado el pronóstico de la enfermedad es el reemplazo, sea quirúrgico o por TAVI. Pero bueno, no todos los pacientes son candidatos a cirugía, hay una proporción de pacientes muy alta en los diferentes registros pre-era TAVI, y como vamos a ver después también en la era TAVI, también, que hay aproximadamente un 30 o 40% de los pacientes que tienen estenosis aórtica y que tienen indicación quirúrgica que no llegan al reemplazo valvular por algún motivo, o porque son añosos, o porque tienen una cirugía previa, o porque tienen una fracción de eyección deprimida, o son EPOC. Y bueno, como una población de avanzada edad, generalmente estas comorbilidades coexisten en el paciente con estenosis aórtica, por eso tan difícil el manejo de estos pacientes. Y acá, como vemos en en la era TAVI también, 20 y pico % de los pacientes que tenían indicación de reemplazo no lo hicieron. Vemos que este es un gráfico sacado de Carroll del año pasado, que muestra cómo fue creciendo casi de manera exponencial la indicación o la práctica de TAVI versus una caída del reemplazo valvular quirúrgico, sea combinado como también el reemplazo quirúrgico aislado, que llegó al 2020, 2019, así superando en cantidad de procedimientos. Se practica en casi todo el mundo, hay países con un alto volumen como son Estados Unidos o Europa, principalmente Francia, Alemania o Suiza, son países en los cuales se practica mucho este procedimiento. Entonces, bueno, cuando llegamos al diagnóstico
de estenosis aórtica por el eco y por los síntomas del paciente, que son los dos pilares fundamentales en la evaluación de estos pacientes, hay una clasificación no tan vieja, hace unos años atrás, que agrega esto que yo antes dije, etapas de enfermedad cardíaca, con criterios de daño, de no daño cardíaco, de mínimo daño cardíaco o de eh, eh, daño cardíaco más avanzado. Por ejemplo, en etapa 1 vemos que hay daño en el ventrículo izquierdo y esto se tiene, los parámetros que se tomaron en este estudio para determinar eso fue un incremento en la masa del ventrículo izquierdo, una relación E' mayor de 14 o la fracción de eyección deprimida. Cuando hablamos de un daño en la aurícula izquierda o en la válvula mitral, tomaron índices de el tamaño de la aurícula izquierda indexado por metro cuadrado, la insuficiencia mitral más que moderada o la fibrilación auricular. Y en etapa 3 se toma la alteración sobre ya la vasculatura pulmonar o el daño tricuspidio, teniendo valores de hipertensión pulmonar o de insuficiencia tricuspidia moderada severa. Y como última etapa, en el estadio 4, los investigadores tomaron que la disfunción ya moderada severa del ventrículo derecho. Estas 4 etapas, etapa 0, etapa 4, vemos que a lo largo del tiempo el pronóstico es diferente en estos pacientes y que claramente son predictores. Este daño cardíaco que genera la estenosis aórtica por el aumento de la sobrecarga constante del ventrículo izquierdo genera a lo largo del tiempo una disminución de la sobrevida de estos pacientes. Entonces, esta clasificación de la última guía de valvulopatía de 2020 divide a estos pacientes según estos criterios ecocardiográficos en varias etapas, A, B, cuando todavía no hay un daño, o por lo menos no es la estenosis aórtica severa, y luego en etapa C, cuando ya la estenosis aórtica es severa pero asintomática. Dentro de eso lo dividen en dos lugares diferentes, si tiene buena función ventricular o si tiene caída de la función ventricular, que se considera caída de la función ventricular cuando es menor de 50%, y en estado D, que es cuando ya la estenosis aórtica severa, es la clásica que nosotros conocemos, o por lo menos la que más tratábamos, es que el paciente que tiene una velocidad aórtica máxima de 4 metros por segundo, con un gradiente medio mayor de 40 milímetros de mercurio, y bueno, esto no es tan importante, pero el área valvular aórtica menor de 1 centímetro cuadrado o indexado por superficie corporal menor a 0,6, que no debe ser esto un parámetro para objetivizar la gravedad, sino lo que dije antes. Bueno, y en ese estadio está el paciente ya cuando desarrolla síntomas, que esa tiende a ser la clásica indicación de reemplazo valvular, cuando tiene síntomas de disnea en el esfuerzo, cuando decae la tolerancia al ejercicio, cuando tiene insuficiencia cardíaca, cuando tiene angina en el esfuerzo o síncope. Dependiendo de los síntomas, como vimos antes, el pronóstico va a ser diferente. Después tenemos dos entidades más reconocidas por la guía, que es la estenosis aórtica con mala función ventricular, en el cual al paciente se le hace un estrés con dobutamina y se determina que es una verdadera estenosis aórtica porque ese gradiente, esa velocidad aumentan con la infusión de sinotrópico, o si el paciente tiene una estenosis aórtica de bajo gradiente con normal fracción de eyección, pero bajo flujo paradojal. Entonces, dependiendo de esos estadios, uno considera el reemplazo valvular según tenga síntomas y la gravedad de la repercusión hemodinámica en el ventrículo izquierdo, como vemos en esta figura. Pero hay unos grises, entonces ahí está la estenosis aórtica moderada, que hacíamos con estos pacientes, está la estenosis aórtica severa, con función ventricular normal en paciente asintomático, verdaderamente asintomático, porque uno primero hay que descartar que este paciente, como es tan insidiosa la enfermedad, haya no desarrollado síntomas porque haya limitado su actividad física, haya dejado de hacer la actividad que hacía. El paciente se va acostumbrando, entonces no puede decir que un paciente es asintomático si uno no le hace una prueba de esfuerzo y determina ahí si hay alguna variable que hable de que ese paciente no es asintomático. Por ejemplo, que caiga la presión en el esfuerzo,
o que haga algún tipo de depresión del segmento ST, pero sobre todo la caída de la presión en el esfuerzo. Después están los pacientes con una estenosis aórtica muy severa, cuando tienen velocidad mayor de 5 metros segundo y no son sintomáticos, que hacemos con esos pacientes, y los que tienen biomarcadores elevados. Bueno, este estudio del 2015 muestra que en pacientes asintomáticos... Luciano, perdón, Sí, perdón, ¿se puede reproducir más grande? Porque perdón. no sé si soy la única, porque no se ve. Que son chiquitas ahí la ves. No, porque hoy estaba reproduciendo Sí, en la presentación, pero después se salió. es verdad. A ver. Su familia cree que es peligroso y lo internaron. Es de psiquiatría. No. ¿Qué te pasa? ¿No estudiaste medicina? Ahí se ve mejor o no? Porque no sé qué pasó que se salió esto. Y allá en reproducir dos, ¿no? Ah, perdón. Había salido del coso. Ahí está. Acá. Perdón. Bueno, No, en este estudio de 1.800 pacientes con estenosis aórtica severa asintomática, estos pacientes fueron tratados precozmente a un grupo, en un registro en realidad, no en un estudio randomizado, y a otro grupo se lo dejó de forma conservativa, y vieron que a 5 años del diagnóstico, los pacientes que fueron tratados de forma conservadora, con un grupo de tratamiento conservador, tuvieron más muerte por todas las causas que los pacientes que fueron tratados inicialmente. También este estudio muestra los pacientes con estenosis aórtica moderada. Es un registro en realidad también de un montón de pacientes que fueron seguidos con ecocardiograma en Australia. Y lo que se vio es que los pacientes que tenían estenosis aórtica moderada se acercan más a los pacientes con estenosis aórtica severa en la evolución, si uno ve las curvas de sobrevida, la acumulación de sobrevida, uno ve que la estenosis aórtica moderada se acerca a nivel de la severidad de lo que es una estenosis aórtica severa. Por eso, de qué hacer con esos pacientes todavía es un gran interrogante. Entonces, para definir un poco cuál es el momento de reemplazo valvular aórtico, uno tiene que basarse en este algoritmo de la guía, en el cual si tienes o no tienes síntomas, en qué etapa está de la enfermedad cardíaca, si tiene o no tiene buena función ventricular, y el test de esfuerzo, y que en menor medida podemos usar el BNP, la progresión rápida de la enfermedad, y algunas otras variables que nos pueden ayudar a definir mejor estos pacientes. Pero bueno, claramente el paciente que se va a beneficiar es el sintomático, que tiene una velocidad mayor de 4 o un gradiente mayor de 40. Ese sí o sí tiene que ir a reemplazo valvular aórtico, sea por cirugía o sea por TAVI. Después lo vamos a ver cuál elegir en una y cuál en otra. Un paciente que tiene una velocidad aórtica menor de 40, con un área menor de 1 centímetro, pero que tiene función ventricular preservada, tiene que ir a reemplazo. Si tiene mala función ventricular y se hace eco con dobutamina y eso aumenta, bueno, tiene que ir a reemplazo. Y si no tiene mala función ventricular, habría que ver el volumen sistólico del ventrículo izquierdo, si es menor a 35 metro cuadrado, y bueno, los síntomas son probables debido a la estenosis aórtica, debería reemplazo. Y después los estadios C con una velocidad mayor a 4 metros segundos sin síntomas, pero que tengan mala función o que tengan otra cirugía cardíaca por otro motivo, ya son indicaciones clase 1, todas esas. Después está clase 2A y 2B en menor jerarquía. Bueno, hay una construcción importante de evidencia con respecto a la válvula Altavi. Creo yo que es el procedimiento médico
que más elegante estudio tuvo de que inició y cómo fue estudiándose y cómo fueron cada vez más adquiriendo poblaciones de menor riesgo. Es la verdad claro que fueron todos estudios bien diseñados y que demostraron que es segura y que es efectiva el TAVI versus la cirugía. Tenemos, dependiendo del riesgo del paciente y de los años, tenemos varios estudios. Los más conocidos por ustedes son los Partner, el Notion, el SAR-TAVI, Partner 3, que en bajo riesgo, el Evolut R de bajo riesgo, y bueno, después los otros estudios que han comparado cabeza a cabeza diferentes tipos de válvulas. Generalmente hay comparaciones entre válvulas autoexpandibles versus balón expandible de diferentes empresas. Pero bueno, a lo largo de todo esto, tanto en pacientes como en el Partner 1B de extremo riesgo quirúrgico que se comparó versus pacientes que no eran candidatos a cirugía, el TAVI ofreció una disminución neta del 20% de mortalidad por todas las causas, y en pacientes que podían ser operados con un alto riesgo, el TAVI en el Partner 1A también demostró que no era inferior a la cirugía. Ahora lo vamos a ver con más detalle, y hay un montón de registros que también han mostrado la seguridad y en el mundo real de este dispositivo. Estos son los estudios que dije antes, el Partner 1, el Partner 1B, el CORVAL de alto riesgo, el Partner 2A, que ya son en más riesgo intermedio, el SUR-TAVI, que también es en riesgo intermedio, el Notion, que es bajo riesgo, Partner 3 bajo riesgo, y el Evolut bajo riesgo. Todos estos estudios en forma consistente mostraron ser no inferior a la cirugía de reemplazo valvular aórtico. En estudios, son estudios randomizados que han mostrado no inferioridad de un procedimiento con otro. Obviamente cada uno de los procedimientos tiene su ventaja y sus desventajas, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero en estudios de bajo riesgo, en pacientes que no eran tan enfermos con los primeros estudios, el TAVI demostró que disminuye de forma significativa la injuria renal, que disminuye la chance de nueva fibrilación auricular y disminuye también la chance de sangrado mayor versus cirugía de reemplazo valvular aórtico. Estos son estudios en pacientes asintomáticos, algunos ya se han publicado y otros están en vía de publicación, no vamos a ahondar en eso. Y lo que quería comentar un poco es qué está a favor y qué está en contra del TAVI según la edad, la expectativa de vida, la morfología de la válvula, las preferencias de la válvula protésica a elegir por el paciente, la fragilidad y bueno, determinados valores. Sabemos que los pacientes que tienen válvula aórtica bicúspide, que tienen calcificación severa del tracto salicilar ventrículo izquierdo, que tienen una válvula reumática o que tienen una válvula pequeña, un ángulo pequeño, son pacientes que se van a beneficiar más con un reemplazo quirúrgico, porque esos factores que dije antes, tanto la válvula bicúspide, que hay algunos casos hechos, hay varios casos hechos de válvula bicúspide, sabemos que aumenta el riesgo de rotura del anillo, que predispone, que generalmente estos pacientes con válvula aórtica bicúspide tienen enfermedad también de la raíz aórtica, que hace no posible colocar una válvula ahí por vía percutánea. Si el paciente es joven, por ejemplo, y tiene una gran expectativa de vida, también va a ser un paciente que va a ser más favorable para hacerlo por reemplazo quirúrgico, por el hecho de la durabilidad de la válvula y la elección de una prótesis mecánica versus una prótesis biológica. Bueno, lo dije antes, dilatación aórtica, que tenga una insuficiencia mitral primaria, que tenga que ser corregido, sacando que sea un riesgo altísimo quirúrgico, ese paciente debe ser operado, que tenga fibrilación auricular, que tenga hipertrofia que requiera también miomectomía. Bueno, todo ese tipo de características son más propensos a que sean tratadas por vía de cirugía.
En cambio, por TAVI, la calcificación de la válvula, o que sea triválvula, es más a favor de TAVI, que se elija en el paciente una bioprótesis. Ahí versus TAVI, la verdad que la bioprótesis biológica ha sido casi igual en el sentido de la durabilidad de la válvula y la progresión a disfunción valvular que el TAVI. Por lo menos hasta ahora tenemos en TAVI 8 años de seguimiento y lo vamos a ver más adelante, pero los estudios muestran que es comparable con las bioprótesis. Que tenga una severa calcificación de la aorta ascendente, lo que se llama aorta en porcelana, eso va a ser más candidato a colocar un TAVI. Que tenga enfermedad pulmonar, hepática, renal, bueno, todos esos factores, las comorbilidades generalmente son más propensos a que uno le haga TAVI. Y bueno, con respecto a la durabilidad, tener más certeza de que va a durar. Las válvulas mecánicas duran más que por ahora las válvulas que están en el mercado. Bueno, que tenga, por ejemplo, bajo riesgo de colocar su marcapaso. La cirugía también tiene el riesgo de ir a marcapaso. Bueno, si tiene un bajo riesgo de marcapaso, que tendría que ir a cirugía. Bueno, que todas igual, tanto el TAVI como la cirugía, mejoran los síntomas, mejoran la calidad de vida en los test de calidad de vida. Y bueno, por ejemplo, si uno quiere evitar las complicaciones vasculares, debería ir a reemplazo quirúrgico. Hay alguna escala de riesgo que no sé si ahora en Argentina todavía, obviamente en el mundo se usan, ¿no? Pero digo, ahora con esto de las TAVI que se pueden usar en bajo riesgo, quedaría como un poco para justificar. Antes nosotros necesitamos justificar el implante de una válvula en pacientes de riesgo alto, porque si no, y todavía lo hacen, ninguna obra social acá en Argentina considera un TAVI en bajo riesgo, ¿no? Pero bueno, estos son el STC, que muestra un bajo riesgo menor de 4%, intermedio de 4 a 8 y alto riesgo mayor de 8. Y acá podemos ver las curvas de sobrevida a los 24 meses. Si los pacientes tienen un mayor riesgo de 15%, la verdad andan mal con una o con otra cosa. Sí, con tratamiento estándar o con TAVI o con reemplazo valvular. Y el otro score más usado, después hay un montón de scores más, y estos scores se han desarrollado para la cirugía, no para el TAVI. Hay score específico de TAVI, pero la verdad que no se usan. Este es el Euroscore 2, que también toma algunas variables, como la edad, el sexo, después vamos a ver, que predisponen al riesgo quirúrgico. Estos scores no tienen en cuenta, por ejemplo, la fragilidad, que es una cosa muy importante en estos pacientes que son pacientes añosos. En un registro de 1020 pacientes con una edad media de 82 años, la prevalencia era de un 26, un 68%, y esa discrepancia en la prevalencia de fragilidades se debe a que se usaron diferentes tipos de score de fragilidad. Este que muestro acá, que considera un poco el tema de la fuerza en las piernas, la capacidad cognitiva del paciente, a nivel hematológico si está o no está anémico, y a nivel de su estado cicatrizal, sería su capacidad de cicatrización, si la albúmina plasmática. Esos 4 valores pueden determinar un score que, bueno, el punto máximo son 5 puntos, que ahí bueno, es extrema fragilidad, y cualquiera de los 2 métodos, TAVI o cirugía, el paciente va a andar mal, y quizás sea fútil hacer un TAVI en un paciente muy, muy frágil. Pero bueno, es algo que escapa a los scores tradicionales y que se está tomando mucho en cuenta a la hora de definir un paciente para reemplazo valvular aórtico. Otros riesgos, bueno, lo que dije antes, fibrosis pulmonar, aorta en porcelana, que tenga el pecho irradiado, que tenga una mediastinitis previa, que esté en un estado nutricional bajo, o que tenga déficit cognitivo, son todas cosas que están fuera de los scores habituales y que uno tiene que considerar
no uno, sino el Heart Team tiene que considerar a la hora de definir si un paciente es candidato o no. La edad tiene que haber un balance entre la expectativa de vida y la durabilidad de la válvula. Eso es fundamental que el Heart Team considere eso a la hora de definir si un paciente va a reemplazo o no, depende de cuántos años viva. Bueno, entre los 65 y los 80 años, TAVI o reemplazo valvular aórtico deberían ser tomados como preferencia del paciente. Más de 80 años o para pacientes jóvenes con una expectativa menor de 10 años, sin una contraindicación, TAVI por vía transfemoral, que es lo que podemos ver, que es la que ha demostrado mayor beneficio recomendable versus reemplazo quirúrgico. Y bueno, lo que había dicho, ante la durabilidad de la válvula, se estima que hasta ahora se puede saber con certeza de que tiene buena durabilidad por 8 años, así que ese dato hay que tenerlo en cuenta y esperar estos estudios en bajo riesgo de acá a años venideros, a ver si esa durabilidad se mantiene. Pero bueno, las guías recomiendan el reemplazo quirúrgico en menores de 50 años con válvula mecánica, entre 50 y 65 años puede ser mecánica o protésica, pero reemplazo quirúrgico, por el tema de que hablábamos antes de la expectativa de vida y la durabilidad, y a partir de ahí, bueno, puede ser tanto TAVI como reemplazo quirúrgico, y más de 80 años, el reemplazo quirúrgico, ahora lo ponen como una clase 2A, con bioprótesis versus TAVI, porque bueno, el TAVI ha demostrado mejores perfiles hemodinámicos que la válvula por bioprotésica. Esto es con relación al sexo. Si hay alguna cosa para hablar sobre sexo y TAVI, sabemos que en un metaanálisis de los estudios del Partner 1, del Corval de alto riesgo, el Partner B en Notion, vemos que hay una disminución a favor del TAVI de mortalidad, y que si vemos los análisis sobre el sexo, vemos que las mujeres tienen mayor beneficio que los hombres en TAVI versus cirugía. Entonces, bueno, en mujeres parece ser que sería más candidata a reemplazo por medio de TAVI que quirúrgico, pero bueno. La enfermedad coronaria es muy importante a la hora de definir si un paciente va a ir a TAVI o va a ir a cirugía. La enfermedad coronaria se encuentra presente en cerca de la mitad de los pacientes con estenosis aórtica, y bueno, sabemos que dependiendo tanto del síntoma score previo como el residual después de haber tratado a los pacientes, vemos que con un síntoma score mayor de 22 o un residual mayor de 8, los pacientes tienen peor sobrevida que los pacientes que no tienen enfermedad coronaria o tienen estos síntoma score más bajos. Vemos que ese síntoma score mayor de 8 o el residual o el síntoma score mayor de 22 son predictores independientes de mortalidad post reemplazo valvular percutáneo. Bueno, cuando se coexisten anomalías en otras válvulas, también hay que tener en cuenta, porque si tiene insuficiencia mitral primaria, por ejemplo, como dije antes, el paciente es más candidato a que sea un reemplazo quirúrgico y una reparación mitral, si es posible. Pero bueno, sabemos que tanto la insuficiencia mitral como la insuficiencia tricuspidia, después de un reemplazo valvular, sea por TAVI o sea por cirugía, ambas mejoran en la evolución, porque bueno, al disminuir la poscarga del ventrículo izquierdo, la insuficiencia mitral o la sobrecarga del BD puede mejorar luego del reemplazo. Pero bueno, esto va a tener una idea de las posibilidades que hay cuando uno encuentra además una valvulopatía asociada. Bueno, vemos hay condiciones cardíacas, por ejemplo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que se presenta bastante frecuentemente en estos pacientes. TAVI ha sido asociado con una
tanto a nivel intrahospitalario, una mortalidad un poco menor costo y menor estadía hospitalaria en 1.200 pacientes de un registro a nivel en los Estados Unidos. La enfermedad hepática también, TAVI comparada con reemplazo quirúrgico ha sido asociado con menor mortalidad y en insuficiencia renal, como vimos antes, también TAVI ha disminuido la progresión de la enfermedad renal en los pacientes versus cirugía. Lucho, Bueno, perdón, sí, se va a cortar, queda un minuto porque se cumplen los 40 minutos, así que hay que volver a entrar con el mismo usuario y contraseña. vale. Bueno, cuando evaluamos un paciente para TAVI hay que hacer imágenes multimodales del paciente, la elección de esto, pero bueno, el gold estándar sabemos que es la topografía multi-slice gatillada con contraste para valorar, eso podemos ver todo lo que necesitamos para evaluar un paciente si es candidato a TAVI o no. Obviamente el ETE, el eco transesofágico con 3D o el transtorácico también con 3D, podemos ver la válvula aórtica y a veces subestima la dimensión del anillo aórtico, pero puede dar información relevante en pacientes que no pueden ser sometidos a contraste. Recording in progress. Bueno, ¿me escuchan? Sí, Bueno, lo que venía diciendo es que la TAC multi-slice con contraste gatillado para ver bien lo que es el diámetro del anillo, la altura del nacimiento de las arterias coronarias, el diámetro de la aorta a nivel de seno de Valsalva, los accesos y un montón de datos que nos van a servir, es el gold estándar, nos van a servir a la hora de definir si un paciente es factible hacer TAVI o no.
Hay algunas cosas que podemos ver en la tomografía multislide que van a determinar también el riesgo del paciente. Por ejemplo, lo que había dicho antes, los pacientes con aorta bicúspide tienen más riesgo de ruptura anular o de insuficiencia paravalvular. Los que tienen calcificación del anillo, del tracto de salida del ventrículo izquierdo también tienen mayor para valvular leak o tienen mayor incidencia de ruptura. La estenosis aórtica que no es calcificada tiene mayor riesgo de embolización o de que se descoloque la válvula, se embolice. Que tenga las arterias coronarias bajas, nacimiento bajo de las arterias coronarias, tiene más riesgo de obstrucción coronaria o que dificulte luego el acceso a las arterias coronarias, y la aorta horizontal tiene dificultad para una correcta posición y también más riesgo de embolización. Además, los accesos no pueden ver, podemos ver los accesos si tiene factibilidad de un acceso transfemoral, que es el acceso de elección en TAVI. Todos los otros tipos de accesos que vamos a ver más adelante tienen su contrapartida negativa a la hora de hacer TAVI versus al acceso transfemoral. Podemos ver los diámetros, la calcificación, la tortuosidad, bueno, un montón de parámetros técnicos que nos van a ayudar a nosotros a definir si el paciente es factible hacerlo por esa vía. Sabemos que ahora los nuevos introductores para TAVI son cada vez más chiquitos, ahora con 5.5 milímetros que tengamos el diámetro femoral, se puede poner un introductor para, por ejemplo, la Evolut-R. Este tipo de dispositivos de cierre percutáneo han ayudado a disminuir las complicaciones vasculares durante el procedimiento. Hay diferentes tipos, el que más se usa es el ProGlide o el MANTA a nivel mundial. El ProGlide, a diferencia del MANTA, necesita generalmente 2 dispositivos, porque con uno solo a veces el orificio no lo puede cerrar. Y el MANTA, yo nunca lo usé, pero bueno, eso es colágeno, es basado en colágeno, tiene más chance de que se pueda perforar la arteria y que necesite colocar de forma de urgente un stent forrado o balón para tapar la perforación. Otro acceso que no es tan bueno como el transfemoral, pero dentro de los accesos fuera del femoral ha mostrado mejores resultados, el transaxilar o transsubclavia, que puede ser quirúrgico, puede ser por punción. Cuando se es por punción se puede usar sistema de cierre percutáneo. Posibilita una mayor delivery de la prótesis porque está casi de forma directa, como se usa generalmente la arteria axilar o subclavia izquierda por la forma del delivery más directo, como queda el ángulo. Y bueno, tiene el riesgo de ACV porque uno va pasando pasa por el arco aórtico calcificado, con placa y esas cosas, y puede tener riesgo de ACV. De hecho, lo vamos a ver más adelante, pero ha tenido un poco más de ACV que transtorácico. Acá vemos un ejemplo del transaxilar, ahí vemos cómo va por la axila de la subclavia, va el introductor, la guía está puesta ya dentro del ventrículo izquierdo, ahí vemos que cómo raspa, no sé si ustedes alcanzan a ver, pero cómo se pega en la pared de la aorta ascendente, y bueno, eso es una de las causas de por qué después se desprenden las placas de Terom. Ahí está posicionada ahí se hace la angiografía de la aorta para determinar bien la posición y la profundidad de la prótesis, y una vez liberada, una Evolut liberada, no hay leak paravalvular, parece en correcta posición. Era un ejemplo nomás para que vean que también se puede hacer por vía transaxilar. También hay otra vía de acceso que está descrita, que en un chino, pero por vía transvenosa, es decir, punción venosa, hacer una punción a través de la vena cava, transcava sería, hacia la aorta,
enlazás lo que vos pulsaste, eso se hace con una cuerda que tiene en la puntita algo para cortar, se electrifica a veces, se pasa a través de la aorta y una vez que está en la aorta, después para cerrar el dispositivo se pone un plug ahí, un dispositivo oclusor, y bueno, va por vía aórtica, pero por un pedacito va por la vena. Una cosa bastante rara, pero bueno, se ha usado, digo, en algunos otros casos que no tenían acceso femoral. Es interesante eso porque, bueno, uno evita el acceso transtorácico, que es el que ha mostrado peores resultados. Esto es una línea de tiempo de cómo fueron los diferentes accesos en la evolución de los accesos. Antes se hablaba mucho del transapical como un acceso factible. En 2007 y había una válvula que viene y todavía solamente para acceso por vía transapical, que es la JenaValve. La verdad es una vía cruenta, uno la muestra, o por lo menos la muestran como una cosa mini invasiva, pero bueno, en la práctica es una cosa bastante cruenta, es punzar el ventrículo directamente, se hace una jareta, se coloca el introductor y después se cierra eso. La verdad que ha demostrado aumento de la mortalidad versus el acceso transfemoral o inclusive versus el reemplazo quirúrgico. Algunas otras consideraciones, acá, bueno, el Transcava que yo dije, fue efectivo en 49 de 50 pacientes, y bueno, eso de que en pacientes con estenosis aórtica que no son posibles hacerlo por vía transfemoral o transsubclavia o axilar, quizás sea una vía interesante para evitar el abordaje transtorácico. Después, bueno, el transapical en el Partner 1, lo que dije antes, se asoció con un aumento de la mortalidad. Han hecho transcarotidio también, cada vez menos usado. En ese caso, la particularidad es que hay que hacerlo con anestesia, con el paciente consciente, y para determinar a ver si no hace algún evento durante el procedimiento. La verdad nunca lo hice, nunca lo vi. Y el transsubclavia, que bueno, ha sido comparado con el transtorácico un poco mejor. Bueno, durante el procedimiento de TAVI, ¿qué tenemos que tener en cuenta? A la hora de una ya definida que el paciente va a ir a TAVI, ¿qué son las consideraciones que hay que tener en el planning del implante? Bueno, en anestesia se ha visto que la sedación con una sedación consciente del paciente es mejor que la anestesia general. Obviamente la anestesia general puede estar solamente indicada para los casos que no son por acceso femoral, o que uno anticipa que el procedimiento va a ser muy complejo o largo. Bueno, uno quizá ahí sí le haga anestesia general al paciente. La terapia antitrombótica, durante el procedimiento hay bastante poca información. Sí se hace heparina para mantener un ACT de entre 250 y 300. Se puede usar bivalirudina también, que ha demostrado ser tan eficaz como la heparina, pero la verdad sin diferencia con ella. Pero bueno, en pacientes que son alérgicos a heparina se puede usar. Y no mucho más sobre la terapia antitrombótica durante el implante. La profilaxia antibiótica, la mayoría de las veces, por ejemplo, se ha visto que en este registro suizo de TAVI se vio que la mayoría de las infecciones asociadas al TAVI eran por gérmenes que no eran sensibles a los antibióticos comunes que se usan para la profilaxia. Entonces se recomienda ácido clavulánico o ampicilina sulbactam, o si es alérgico a la penicilina, vancomicina para estos pacientes. Bueno, el procedimiento, primero hay que hacer un acceso femoral. Se hace un acceso femoral por donde se va a llevar el delivery de la válvula, que eso se elige previamente según la tomografía, y el acceso contralateral, aunque algunos también pueden usar radial, para llevar un pigtail, el cual va a ser la angiografía, la ortografía durante el implante. Después del acceso, una vez que se consigue el acceso, se ponen los sistemas de precierres, y va a usar sistemas de precierre. Esto para caso, obviamente, por punción, también se puede hacer por disección,
pero yo estoy hablando como se hace a nivel mundial habitualmente. Se pone esto, se pone el precierre, después se lleva el delivery, que habitualmente son entre 14 y 18 French, se coloca dentro de la vena, de la arteria femoral. Después con un catéter, bueno, se tiene que poner un catéter, se puede o no, eso depende. Hay algunos casos que se usa solamente la guía que uno pone dentro del ventrículo izquierdo para el implante, se usa como para eso, para generar el marcapaseo que es necesario para el implante, que es el marcapaseo a través de la guía esta Safari o la otra, que viene para TAVI, que tiene una forma específica para TAVI, que tiene un rulo en la punta que es atraumática para el ventrículo izquierdo. Algunos, y nosotros en italiano hemos hecho de marcapasear directamente con la guía. Eso disminuye los tiempos del procedimiento. Si no, se hay que hacer un acceso venoso para colocar un marcapaso transitorio. Después, bueno, hay que, dependiendo de la tomografía, hay que ver en qué momento, en qué plano se ven las tres cúspides de la válvula, la cúspide no coronariana, la coronariana derecha y la coronariana izquierda, en un solo plano, con un amplat izquierda, con un catéter bastante largo de la curva. Ese ayuda, o es el que más se usa para poder atravesar la válvula aórtica. Recuerden que esta válvula aórtica es poca, no se abre muy bien, está con una estenosis aórtica severa justamente, está calcificada, todo, entonces hay que usar un catéter que apoye bien sobre ese lugar y con una guía, sea hidrofílica o metálica, lo que sea, pero generalmente recta. Uno trata de cruzar la válvula. Una vez que cruzó la válvula, progresa el catéter Amprax, retira la guía esa, pone una guía J común y corriente que usamos para intercambio y sube y pasa a través de la válvula un catéter pigtail. En ese momento uno puede tomar parámetros de gradientes para ver la severidad previo al implante, y con el pigtail ya ahí en el ventrículo izquierdo, uno ahí sí pone la cuerda que tiene una marca especial, que este loop que tiene en la punta. Bueno, la que más usamos es la Safari, pero hay otras. Eso lo coloca dentro del ventrículo izquierdo y ya esa cuerda permite bajar el balón. Si va a hacer predilatación, que puede hacer predilatación, pero no es necesario ahora hacer predilatación. Hay que tener cuidado con el calcio, y si se va a hacer predilatación, que sea un balón que tenga el orificio uno a uno con el orificio del anillo aórtico. Una vez hecho, ¿no?, predilatación, ahí se sube la válvula, el sistema que va a ser, dependiendo del que se haya elegido. Otra de las vistas que se puede usar es vista que se superponen las dos senos, que las que vemos a la derecha de la pantalla. Eso para casos de válvulas, uno cuando la quiere dejar lo más arriba posible de las cúspides, lo más cerca posible de las cúspides, no tan adentro del tracto del ventrículo izquierdo, para disminuir el riesgo de marcapaso permanente, se puede usar esa vista también. Bueno, y las válvulas que tenemos a disposición acá en Argentina básicamente son esta, que es la Sapiens 3, una válvula autoexpandible, de bobina, de pericardio bovino, que tiene una pollera para reducir el leak paravalvular. Tiene tres marcas que uno cuando está colocando las puede ver, que son esas líneas rojas que vemos ahí. Bueno, esas determinan en qué lugar de la válvula se debe colocar. Vienen de diferentes tamaños. Si uno está el anillo aórtico está entre uno u otro, se elige generalmente un poquito más grande, haciendo un poquito de oversizing, para decir, de sobredimensionar, para evitar el riesgo de que se disloque o que se embolice. Y durante un marcapaseo, para bajar la presión sistólica a menos de 60, se realiza la insuflación del balón de forma paulatina, y se deja 3 segundos habitualmente insuflado a máxima dilatación, y después se controla con una angiografía si hay o no leak paravalvular, y con eco también si hay leak paravalvular o no, y si en caso de que haya, bueno, ahí se toma la conducta dependiendo de si hay o no, depende de la causa, si es porque
hay un poco de calcio que está subexpandiendo la válvula o lo que fuera, se soluciona con una postdilatación o colocando una válvula dentro de la válvula ya puesta. Acá vemos cómo Sapiens ha cambiado un poco el diámetro del primer implante que lo hizo Kriver allá en Francia, que tenía 24 French, a los actuales que tienen 14 French, sea la válvula que sea de 23 a 29 milímetros, es 14 French. Eso obviamente es uno de los factores que ha disminuido las complicaciones vasculares en el implante. Después hay otra válvula que es también muy conocida o conocida por ustedes seguramente, que es la Evolut R o la Pro, que es una válvula autoexpandible Nitinol. Esta válvula es de Medtronic, está muy validada por estudios tanto en alto como en bajo riesgo. Y bueno, acá vemos la imagen esta que yo dije de la superposición de las cúspides. Y bueno, esta válvula tiene la capacidad de poder ser reposicionable. Si uno está conforme como la está colocando, puede reposicionarla en un punto, puede reposicionarla y volver a subir o bajar y volver a liberarla hasta que está conforme con la posición. Este tipo de válvula tiene una fuerza radial que a veces hace necesario la postdilatación para evitar los leaks paravalvulares. Y bueno, esta es la que más se usa PAMI porque es la Accurate Neo, que es la de Boston, que también es autoexpandible. Ahora salió una que tiene una pollera un poco más grande para evitar el leak paravalvular. También tiene un sistema de delivery a rosca, que uno tiene 2 rosquitas, una que se libera primero y que va a liberar unas coronas y después hasta ahí la válvula puede ser modificable en su posición y después hay un punto de no retorno en el cual se libera la válvula generalmente. En este caso no es necesario marcapasear durante el implante, sí, a veces lo hacen en la autoexpandible de la Evolut, no a 180 para como una valvuloplastia, sí, pero sí a 90, 120 latidos por minuto para estabilizar mejor la válvula. Bueno, ¿cuáles son las complicaciones del implante valvular aórtico? Bueno, lo que dijimos antes, el leak paravalvular, que eso ha demostrado en la sobrevida, sobre todo el moderado severo. No se sabe bien cuál es la incidencia en la sobrevida que tengan los leves, pero en los estudios de bajo riesgo se vio que un 40% de los pacientes tenían leak paravalvular leve. Eso es una incógnita que pasa más adelante con eso, pero en el mundo real, en el registro de TVT del 2019, vimos que hay 1.5% de moderado severo. Y después en estudios randomizados en el Partner 3 de bajo riesgo 0.8%, y en el Evolut de bajo riesgo 3.4%. 0.8% en el Partner 3 y 3.4% en el Evolut de bajo riesgo. Sabemos que las válvulas autoexpandibles tienen más predisposición de generar DIC que las balón expandibles. La otra complicación que es devastadora es la ruptura anular, la que dije antes, es rarísima, menos de 1%, pero bueno, cuando pasa es casi mortal. Que no sé, puede ser que esté media contenida y a uno le dé tiempo a hacer alguna otra cosa, llevarlo a cirugía o ponerle una válvula o lo que fuera, pero la verdad que produce un colapso circulatorio grave, que se rompa el anillo de la válvula. Y eso pasa, como dije antes, en la balón expandible por la presión que uno genera, pero cuando hay calcio en el tracto salivoventrículo izquierdo o en las cúspides de la válvula aórtica. Otra de las complicaciones temidas y que son bastante también raras, pero que comprometen mucho la evolución del paciente, es la oclusión coronaria. Eso pasa cuando las arterias coronarias nacen menos de 10 milímetros, a eso ya hay una contraindicación. Depende de la manufacturero de la válvula, es decir, hay válvulas que aceptan hasta tantos milímetros y otras que no, pero menos de 10 milímetros casi todas son una contraindicación relativa para colocarla. Que sean los senos vasalvas chiquitos o que tengan mucha calcificación en las valvas, son factores predisponentes para esto. Y bueno, la otra que hablamos antes era la dislocación o la embolización, también
muy poco frecuente, pasa más en las válvulas no calcificadas, pero esto incrementa el riesgo de mortalidad de 30 días, porque bueno, uno puede poner otra válvula dentro de la válvula o puede aplastar la válvula en la parte, como han hecho, aplastar la válvula en la aorta, en alguna parte de la aorta y poner otra válvula, pero bueno, independientemente de la solución que se pueda dar en ese momento, la embolia produce aumento del riesgo de ACV y de mortalidad. Estas son técnicas que se usan para evitar o para solucionar cuando se ocluye una arteria coronaria. Basílica es con una cuerda también electrificada para cortar el pedacito de valva que está obstruyendo el nacimiento de la arteria coronaria. Y la otra chimenea, uno pasa primero los stent y después, si no va a quedar bien o uno sabe que va a tapar, retira o trae hacia aproximar los stent y hace ese sistema de chimenea y quedan los stent ahí en toda la aorta hasta la válvula. La verdad que no lo he hecho, pero bueno, son técnicas que se usan para evitar la obstrucción de las arterias coronarias o para solucionarlo, mejor dicho. Bueno, otra de las cosas, y esto es uno de los limitantes de la TAVI, es la alteración de la conducción auriculoventricular o el bloqueo de rama izquierda, que es frecuente que pase tanto en Sapiens como en Evolut, más en Evolut que en Sapiens. Bueno, esto predispone a un implante de marcapaso permanente, que no sabemos si, o hay por lo menos controversia de si eso va a cambiar la mortalidad, colocarle un marcapaso a un paciente, pero sí, si el paciente es joven, aumenta el riesgo de infección del marcapaso, de que tenga que controlarlo, un montón de cosas que no está bueno que sucedan. Esto es la influencia de la colocación profunda en el implante. Mientras más profunda se coloca la válvula, los pacientes son más grandes o tienen, por ejemplo, el bloqueo de rama derecha previo, alguna otra cosa, o bloqueo de rama izquierda, son todos predictores de que el paciente se puede bloquear. Esos pacientes hay que tratarlo de ponerlo más cerca de la cúspide de la válvula. Después están las complicaciones vasculares, que también ha disminuido la incidencia sobre el tiempo. ¿Por qué? Porque la mejoría en la curva de aprendizaje y en los dispositivos, pero sigue siendo asociada a un incremento de la mortalidad alejada. Ahí vemos las curvas de mortalidad según tenga o no tenga complicación vascular, y vemos los cortes del partner por transfemoral A y el B, y vemos cómo el corte A, después de la curva de aprendizaje, cómo mejoraron esas complicaciones, mostrando de que la curva de aprendizaje y la experiencia del operador es fundamental a la hora de programar un dispositivo de esto. Bueno, entre las complicaciones vasculares están la disección, la perforación, que son las más frecuentes, y otras más. Y el stroke. El stroke también es una cosa que es devastadora, porque bueno, un paciente que no tiene nada y se sale del procedimiento con un stroke, que la verdad es muy, muy feo. Habitualmente aparece en las primeras 24 a 48 horas post procedimiento. Se ha visto en un 2.4% en los últimos estudios recientes. Bueno, la filtración glomerular o el comienzo de una filtración auricular son factores que se asocian al stroke, como también la calcificación severa, la necesidad de predilatar, el no uso de sistemas de protección cerebral, que bueno, se pueden usar, son muy costosos, pero se pueden usar para evitar la embolia durante el TAVI. Estos son los sistemas que dije antes de protección, que bueno, son como unos paragüitas que protegen el nacimiento de los troncos supraórticos. Esto ha disminuido la incidencia de ACV en un metaanálisis, no en los estudios separados como el ClinTAVI, el TFLEC3 o el EMBOLX. Todos esos solos no han demostrado superioridad, pero sí cuando se juntaron en un metaanálisis. Pero bueno, es comparar manzana con pera, porque son diferentes dispositivos, cuál sabés que... Pero bueno, en conjunto parece ser que disminuye el riesgo de
de ACV, como podemos ver en este estudio, el Sentinel, que fue el que más se usa actualmente. Por un lado vas por radial con ese dispositivo y por un lado colocas en el tronco brachiocefálico y con un catéter que tiene una extensión de un catéter con el dispositivo al distal, ese va a la carótida del lado izquierdo. Bueno, esto es el balón expandible, y la otra, la autoexpandible. En dos imágenes vemos los marcapasos transitorios y la clásica forma de la guía para colocar TAVI. Esto era para introducir un poco a los diferentes dispositivos. No lo quiero aburrir con esto, pero bueno, los dispositivos vienen por vía transfemoral, transapical, transaórtica, transcava. Se ha probado en todos, la mayoría de los que están disponibles se han validados por todas las vías, son todos, los autoexpandibles son de nitinol, las Sapiens de cobalto y cromo, y tienen diferentes tipos de medidas que van de 20 a 29 en la Sapiens y hasta 34 milímetros en la Evolution o en la Pro Evolution. Esto es como también los diferentes dispositivos, tampoco lo quiero marear. Este manejo antitrombótico post-TAVI, donde hay bastante controversia, hay muchos estudios que se han evaluado a ver si la doble terapia con aspirina y clopidogrel versus aspirina sola. Bueno, la cuestión más o menos es que hay que usar aspirina por indefinida, que es clase 2AB. Pero bueno, si el paciente es candidato a, por ejemplo, angioplastia, tiene que servir doble terapia, dependiendo de qué síndrome coronario tiene, y los anticoagulantes por 3 meses pueden ser considerados también factibles de administrar a un paciente post-TAVI, pero sí no usar aspirina en esos casos, solamente el anticoagulante que ha demostrado ser beneficioso con una tasa baja de sangrado. Rivaroxaban se ha probado en un estudio que es el Galileo, que demostró un aumento en la mortalidad y a bajas dosis, pero hay otros anticoagulantes directos que han mostrado ser seguros en TAVI. Esto es lo que veríamos la durabilidad, dependiendo de la expectativa de vida. Uno piensa que en 62 años va a durar más o menos 20 años de vida y así, bueno, dependiendo de eso uno elige si un presidente o otro. Estos son datos del partner sobre la durabilidad. También vemos que la mejoría en el gradiente y en el área se mantiene en el tiempo. Y este es del Notion, también a 60 meses, como los gradientes y el orificio, el área valvular efectiva y el gradiente se han mantenido iguales, sea cirugía o sea TAVI. Y bueno, esto es un poco para hablar de las nuevas indicaciones, lo que dije antes. TAVI en un paciente con una válvula protésica previa, que se llama valve-in-valve. Esto se ha hecho, se usa. Los problemas que tiene esto es el diámetro primario de la válvula puesta en el paciente, eso condiciona un poco la válvula a elegir, y bueno, hay más aumento de la necesidad de mismatch paciente-prótesis o de quedar con una obstrucción de las arterias coronarias. Esos son los mayores riesgos, pero bueno, a juzgar por la durabilidad de las válvulas bioprotésicas y que se ponen mucho en Estados Unidos y acá, vamos a cada vez ver más pacientes con disfunción valvular protésica que necesiten algún tipo de tratamiento. Y bueno, la reoperación se ha visto que es riesgosa en estos grupos de pacientes. Teniendo este dispositivo quizás se empieza a usar cada vez más. Hay un registro grande del Partner 2 valve-in-valve que ha demostrado beneficio a largo plazo y se ha mantenido en el tiempo, así que es una nueva indicación, no nueva, pero sí emergente, como lo es también la insuficiencia aórtica pura o la válvula bicúspide. Son indicaciones que están emergiendo. Ven como la válvula esa está puesta bien, pero está como la parte de la aorta ascendente dilatada por la propia enfermedad
que tienen los pacientes con aorta bicúspide, vemos que está ahí, no me toques mucho, pero bueno, se usa, no es indicación clase 1 para usarlo, pero en pacientes con riesgo prohibitivo de cirugía pueden ser usados y hay experiencia en eso. O, por ejemplo, los pacientes con insuficiencia aórtica pura, que también han mostrado que puede ser factible usar válvula TAVI en estos pacientes. Comparando viejos con nuevos dispositivos, vemos cómo los nuevos dispositivos han mejorado el tema de la insuficiencia aórtica o la necesidad de un segundo implante. Pero bueno, hay que tener mucho cuidado. Estos pacientes tienen raíz aorta o el anillo dilatado, tienen un gran volumen eyectivo sistólico, están hiperdinámicos y tienen poco calcio habitualmente, que eso también nos ayuda porque el calcio nos ayuda a fijar la prótesis a veces en el anillo y a que no se mueva. Bueno, esto ya está. No. Esto muestra de que, bueno, los resultados del partner y el partner 1 ya no se pueden tener en cuenta como resultados contemporáneos de un implante de válvula transcatéter, porque bueno, fueron los estudios iniciales con dispositivos que ahora ya no se usan, incluso con vía de acceso que ya están tratando de no usarse, entonces los datos esos ya quedaron un poco en la historia y uno tiene que tomarse datos de los estudios de bajo riesgo para mostrar los beneficios del implante, las disminuciones en las complicaciones, tanto de hemorragia como el marcapaso que han tenido los últimos estudios, como el Partner 3 y el Notion. Así que bueno, es complejo el tema porque es una enfermedad que afecta a un grupo heterogéneo de pacientes con diferentes perfiles de riesgo, con un abismo un poco tecnológico con lo que se hace a nivel, como pasa muchas veces, como lo que hace a nivel mundial y lo que tenemos capacidad acá en Argentina de hacer, pero que es un procedimiento eficaz y seguro para tratar a un grupo de pacientes cada vez más importante por el aumento de la expectativa de vida y que esta patología produce un problema grave en la sobrevida de estos pacientes. Entonces, tener estos dispositivos al alcance para tratarlo, la verdad que ha cambiado radicalmente la historia natural de esta enfermedad. Muchas gracias. Gracias, Lucho. ¿Alguna pregunta? Rosmarie. Lucho, te hago una consulta, hola Gonzalo. Todos los estudios que se hicieron son todos de no inferioridad, ¿no? No hay ninguno que haya demostrado superioridad. No, todos los análisis que se hicieron con los números de pacientes para tratar y todo, eran todos análisis de no inferioridad. Pero en el Partner 3, por ejemplo, TAVI demostró ser superior a cirugía en algunos pacientes particulares que no estaban analizados, no eran grupos que se iban a tratar, es decir, no eran endpoint que se habían preespecificado, pero sí en análisis de subgrupo mostró eso. Igual falta, yo creo que es difícil ganar la cirugía. Es muy complejo ganar un procedimiento que hace del año 60 que está y que tiene cirujanos muy buenos a nivel mundial operando. Es difícil con una técnica superar a la cirugía de reemplazo, pero sí vemos que al principio y con dispositivos que ya no se usan, tenían muchísimo más riesgo en los pacientes de riesgo de generar complicaciones, y ahora vemos que en los pacientes de bajo riesgo se equiparan esas complicaciones que antes tenía el TAVI, por ejemplo, las complicaciones vasculares o el marcapaso, esas cosas han quedado equiparadas con la cirugía. Entonces
es prometedor lo que puede llegar a ser acá el futuro, pero va a ser difícil, como te digo, ganarle no, sino equiparar o ser superior a la cirugía, ¿no? Bárbaro, gracias. En realidad, cada una de las cosas que yo dije se pueden hacer una clase aparte, pero la verdad, ¿no? Para ustedes que tengan el concepto del procedimiento, de cómo son los pasos, de cómo son la selección del paciente y cuáles son, qué tipo de pacientes se benefician más con uno o con otro procedimiento, porque esto no es ya si cirugía o si TAVI, sino que los dos procedimientos son igualmente efectivos para tratar la patología, y lo que queda a nosotros, lo más difícil, es determinar qué paciente se va a beneficiar con uno o con otro procedimiento, y eso lo hace el Heart Team. Clase de recomendación clase 1, todos los pacientes evaluados para TAVI o para reemplazo valvular aórtico en realidad tienen que ser sometidos a un Heart Team que conste de personas idóneas y experimentadas en el área para definir cuál es el mejor método para determinado paciente. Hay que individualizar bien el paciente para tratarlo de la mejor forma posible. Buenísimo, Lucha. Bueno, Bárbaro. Quedan 2 minutos, no sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta. Bueno, entonces bueno, lo damos por finalizado. Muchas gracias. no, nos vemos. Gracias.